Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Pero desde que Ken llegó a su vida, sintió como si la otra mujer hiciera que su estado de ánimo cambiara. Dijiste que me amabas. Si me amabas, ¿por qué me dejaste dormir sola? Sacudió la cabeza para aclararse la mente y decidió levantarse. Aunque aún era temprano, hoy iba a hablar con Ken y averiguar todo. En el departamento de investigación y desarrollo, el equipo de desarrollo estaba muy animado. Ken había logrado recomponerse tras la conversación con Pirrin la noche anterior. Una buena noche de sueño en el hotel y un buen desayuno le habían hecho sentir mejor, así que esta mañana pasó por una panadería japonesa y trajo una gran bolsa de pasteles para compartir con su equipo. Saludó a sus compañeros mayores cuando entraron a la oficina. Oye, ¿qué es esa bolsa? PJ preguntó al notar la desconocida bolsa de papel en el escritorio de Ken. Se inclinó y vio que contenía pasteles y la habitación se llenó del dulce aroma a productos horneados. Compré algunos pasteles para el equipo, explicó Ken, y este se lo voy a llevar a otra persona. Están en un departamento diferente al nuestro. ¿Tienes amigos en otros departamentos? El colega mayor preguntó, sin esperar realmente una respuesta. Luego se giró y vio a los demás eligiendo pasteles. Ken respondió suavemente, no son amigos, refiriéndose a su esposa, la ejecutiva de mayor rango. Los dos mentores no parecieron prestarle mucha atención, ya que rápidamente dejaron sus cosas y se dirigieron a la mesa central para elegir pasteles. Oye, Ken, llamó alguien. Sí, señora. Ken respondió cuando su jefa, la señora Mai, le informó que la hermosa jefa la llamaría para una reunión después del almuerzo. Cuando Ken colgó, una voz detrás de ella la interrumpió. No irás por ahí adulando a nadie, ¿verdad? La mujer con vestido y tacones altos se apoyó en el borde de la mesa y habló en voz alta, alterando el ambiente de la sala. El ambiente animado que había reinado momentos antes se volvió tenso. Yo no hago eso. Ken respondió con voz firme. No soy un perro y además ni siquiera he pasado mi periodo de prueba. Si tuviera que adular a alguien, sería quien tiene el poder de decidir si me quedo o me voy. La mirada en sus ojos era fuerte y podía ver el desdén en la mirada de la otra mujer, quien fingió que no le importaba, pero era evidente que la otra mujer había venido a burlarse sutilmente de ella, probablemente porque se incorporó a la empresa en un momento en que su compañero fue despedido. No lo olvides, ya estás casada. No me sorprendería que estuvieras con otras mujeres. La criticaron duramente, atrayendo la atención de quienes desconocían lo que estaba pasando. Sé que estoy casada, pero no tienes por qué sermonearme sobre esto. Sé distinguir el bien del mal. Deberías actuar como un adulto. Si sigues burlándote así de los jóvenes, no quedará bien si otros se enteran. Rin se sentó mirando la bolsa de papel con bocadillos que su esposa había dejado en su escritorio, junto con una nota, antes de levantarse para recoger sus cosas y decidir irse a casa. Si quería verla, podía ir a verla, pero si no, era asunto suyo. ¿Ya te vas? Antes de que pudiera terminar de empacar, la pesada puerta se abrió y una persona maleducada ingresó. Pero a Rin no le importaron los modales, pues tenía una pregunta para la otra persona desde la noche anterior. ¿Dónde dormiste anoche? ¿Con quién estabas? Dime ahora. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.